Dios les bendiga a todos. El Señor haga resplandecer su rostro y ponga la paz y la misericordia suya. Aleluya. No sé ni cómo comenzar este tema. ¿Quiénes estuvieron en el estudio anterior? ¿Quiénes? Estuvimos, ¿no? Vale, hay poca gente hoy. Conforme a ese estudio, yo quiero que me ponga mucha atención, por favor, para que entendamos la palabra. Conforme a ese estudio, como hablé con una persona ahora, decía, podrán venir oposiciones, pero si nos ponemos a fijar en el hombre, perdemos la perspectiva de Dios. Y podría tener muchos argumentos y justificarme en la misma palabra para quizá debatir o hacer o decir una palabra que en realidad no edifica, porque esas cosas en realidad no edifican. Pero hoy yo quiero hablar un tema muy lindo, que es la misericordia de Dios. Vasos de misericordia reflejando al Padre. Todo lo que oramos hoy en esta mañana, antes de que comenzara este estudio, Dios iba confirmando todo este mensaje. Y es lo que a mí me da gozo. Porque en medio de que hubo oposición en cuanto a mensaje pasado, dije yo, Señor, ¿por qué pasa esto? Y alguien me dijo, es el peso del ministerio, estas cosas tienen que pasar. Pero algo sucedió, fue que yo dije, ¿a dónde voy? ¿Al hombre? ¿Aconsejo? ¿A quién? ¿A quién? Y me sometí al Espíritu para ver el Señor que hablaba. ¿A qué me voy con esto? De que un predicador como ley debe predicar lo que vive y vivir lo que predica. Entonces, en el momento que yo me sujeto al Señor, yo digo, Señor, eso no edifica en nada, pero voy a la cruz, como todo cristiano, digo, Señor, perdóname. Si yo he ofendido a alguien, perdóname. Si he aumentado algo a tu palabra, perdóname. Pero también perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando yo vivo ese principio, puedo hablar de la misericordia de Dios. Antes no. Y eso fue lo que a mí me gustó, porque dije, Señor, gracias, porque lo que voy a predicar, yo lo estoy viviendo. Aleluya. Que Dios imparta esta palabra. Entonces, con todas esas circunstancias, Dios me dio una tranquilidad tremenda en esto. Mas, sin embargo, yo dije, yo no quiero estar en la casa, yo salgo, voy por la calle. Y cuando voy por la calle, yo digo, Señor, como voy a hablar de misericordia, muéstrame tu misericordia, yo quiero ver tu misericordia. Y me acuerdo que cuando yo salgo de casa y me estoy dando una vuelta por ahí, veo un árbol, así, se me enfoca el árbol así, yo me quedé mirándolo así como cuando se te va la mirada, y me quedo mirando el árbol, y como que Dios me quería hablar a través de eso, pero yo dije, ¿qué me va a hablar un árbol aquí? Y entonces se me viene una pregunta y me dice, ¿para qué sirve este árbol? Y yo digo, en realidad para nada, porque está ahí puesto y no da fruto ni nada. Y entonces viene la respuesta y me dice, ¿y por qué no da fruto? ¿Crees que mi misericordia se ha apartado de él? ¿No soy yo, Dios, el que hace llover sobre ese árbol para que crezca, aunque no da fruto? Y me acordé de la palabra, que éramos un árbol que no daba fruto, pero que ahora va a dar fruto. Y dije yo, gracias, Señor, porque tu misericordia está sobre este pueblo. Aleluya. Aleluya. Amén. Hay que creer la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe va acompañada de las obras que son el fruto. Y lo que esta iglesia va a dar no es un fruto de apariencia, sino que es el fruto
del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, y va a impartir ese amor a personas. Ese es el fruto del que Dios habla para esta iglesia. Amén. Pónganme en atención los que están llegando, Dios les bendiga, tomen asiento. Entonces, lo que yo vi fue que ese árbol no servía, que no daba fruto, y ahí tuve esa respuesta. Y así el Señor tiene misericordia con este pueblo. Luego yo sigo andando y voy hacia un parque que se llama aquí en Fuenlabrada Los Olivares, porque tiene muchos olivos. Yo cuando recién vine al Señor aquí en España, yo iba mucho a ese parque y yo me montaba en la película del Señor, ¿no? Los Olivares, porque tiene olivos, gracias Reme, porque tiene muchos olivos. Entonces yo iba ahí a meditar y yo, Señor, tal. Y cuando yo entro a ese parque ayer, yo dije, Señor, si en un árbol inservible diste misericordia, entro ahí y hay mucha cantidad de árboles y digo, de cada uno tienes misericordia. Aleluya, estoy viendo la misericordia de Dios, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde su creación, de manera que no tenemos excusa de decir no vemos a Dios, sino que a través de su creación Él se revela. Y cuando yo veo tanta misericordia y tantos árboles, sigo diciendo gloria a Dios, misericordioso, clemente y bondadoso, y sigo andando cuando de repente en la oscuridad una pareja ahí, ya saben, en la oscuridad. Y entonces digo yo, ¿y esto, Señor? Y vuelve la respuesta. ¿Tú crees que mi misericordia se ha apartado de ellos? ¿No dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos porque es misericordioso? ¿Crees que ha apartado mi misericordia de ellos? Pero Dios también es justicia. No nos olvidemos. Entonces, Dios hace vasos, unos para honra y otros para deshonra, pero todos los vasos fueron hechos por Dios. Amén. Entonces, más sin embargo, ahí yo, a pesar de que dije, podía yo meter el dedo acusador, decir no, pecado, tal, yo dije, sigo viendo la misericordia de Dios. Y eso fue lo que yo le pedí a Dios, revélame tu misericordia porque yo voy a hablar de misericordia. Y quiero impartir eso porque los estoy viviendo y quiero impartirlo, no solo como una enseñanza bonita, sino impartir el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, quería empezar de esa manera y antes de seguir también vi que esos árboles, hay algunos que no dan fruto, pero hay otros que dan fruto. Entonces algo me dijo, ¿quiénes? Y pregunto, ¿quiénes se benefician del fruto de los árboles? ¿Quiénes? Las aves. ¿Quiénes más? Los hombres. Somos los principales beneficiarios de ese fruto. Ahí va la cuestión. Si Dios va a ser un pueblo que dé fruto, es para que otros se beneficien. Porque Dios tiene Dios tiene misericordia de este pueblo, tuvo misericordia, no dio fruto, gloria a Dios, pero tuvo misericordia y ahora lo que va a hacer es cuando dé fruto, beneficiar al perdido. ¿Me está entendiendo el propósito de Dios? Gloria a Dios. Dile a mi pueblo que le quiero y que le amo. Así me dijo Dios. Y que mi misericordia continúa con ellos. Así me dijo Dios. Amén, ¿lo creemos? Gloria a Dios. Este mensaje titula Vasos de misericordia reflejando al Padre. Vasos de misericordia reflejando al Padre. Hablamos de cómo el Señor ha tratado con este pueblo y lo que va a hacer para su gloria. Instrumentos de adoración. Ese es el fundamento, adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Tanto así que la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En ese mensaje hablé
de que van a haber nuevos frutos, nueva palabra, nueva revelación, sanidad en los corazones. ¿Se acuerda que en Gilgal hubo sanidad? Que ellos se quedaron ahí hasta que sanaron, porque íbamos a ser sanados por medio de la palabra, y por eso el consejo de Dios fue: predica la palabra. Pueblo, prediquemos la palabra. Amén. Aleluya. Bueno, ¿qué es la misericordia? Pregunto, ¿alguien me puede responder? ¿Qué es la misericordia de Dios? Conforme a lo que hemos hablado, ¿qué es la misericordia de Dios? Un regalo inmerecido. ¿Quién más me dice algo? Misericordia, pastor. Misericordia. Una breve palabra. ¿Qué es? ¿Alguien me dice? Sí, unas breves palabritas. Perdonar. Amén. Perdonar sin esperar nada a cambio, aún a alguien que no conocemos. O sea, amor al prójimo. Somos vasos de misericordia, el resultado de Dios que como alfarero nos creó y preparó de antemano para su gloria. Romanos 9, 21 al 24. La misericordia de Dios, escuche, es su amor y su gracia revelada o manifestada en nuestro Señor Jesucristo. La misericordia nos fue impartida a nosotros en Cristo, la cual debemos reflejar, y como vasos que rebosan el amor de Dios, asimismo impartir a otros. Amén. Esto es una de las más grandes evidencias del cristiano, cuando en realidad conoce a Dios y tiene comunión con Él, de que perdonamos, de que amamos y que damos frutos. Esta es una de las más grandes evidencias. ¿Se acuerda del mensaje del pastor? ¿Conoce a Dios? ¿Conoces a Dios? En realidad conocemos a Dios y damos esos frutos de que Dios está actuando en nosotros. La misericordia es un atributo moral de Dios. Dice la Biblia: mas Dios muestra su misericordia para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Dice la Biblia por todo lugar que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Salmo 103, 8. Yo les voy diciendo la palabra para que usted anote y rectifique en su casa. Amén. La misericordia del Señor es su gracia revelada aún inmerecidamente. Es la base del perdón divino y es su amor fiel e incondicional. ¿Es qué? Su amor fiel e incondicional. Jesucristo fue quien constituyó la expresión plena de la misericordia de Dios. En Cristo vemos la misericordia de Dios en su plenitud, dándose Dios mismo en Cristo, en la cruz del Calvario, sin esperar nada a cambio, mas para beneficiarnos a todos. Aleluya, bendito sea Dios. La misericordia, escuche, de Dios es la disposición principal de Dios para con el hombre pecador, engendrada por su amor, que activa su poder para hacer que las personas vuelvan a Él. ¿Para qué? Las personas vuelvan a Él. Amén. Y ahí usamos el término volver. Quiero darles una ilustración que luego la vamos a estudiar. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Se fue y luego qué? Volvió. Es cuando Dios hace que personas vuelvan a Él. Eso es la misericordia de Dios. El hijo pródigo, según la historia,
Fue este joven que pidió al padre su dinero, su beneficio, su parte, lo que le tocaba. Pero hay algo muy importante ahí, que uno cuando pedía lo que le dan, ¿qué es lo que le dan? Su herencia, eso era cuando el padre ya estaba muerto, ¿no? Entonces lo que identificó eso fue que él menospreció tanto la presencia del padre que dijo, yo quiero vivir solo y me voy a hacer independiente. Y es lo que le pasa a nosotros como personas. Nos independizamos, nos vamos de Dios, pero por amor y misericordia, dice la Biblia que el padre se quedó y cuando lo vio de lejos, seguramente esperándolo tanto tiempo, fue hacia él y lo abrazó y lo recibió en su casa. Aleluya. Vemos la misericordia de Dios expresada en ese hijo pródigo. El padre tampoco le reprochó el pecado y le dijo, sí, no. Él por conciencia y por convicción de que había pecado, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él le dijo, traigan el becerro más gordo, mátenlo, pónganle anillo, pónganle vestido y pónganle calzado. El vestido, según el contexto histórico, se le daba el mismo vestido del padre al hijo. Y el anillo representaba o representa la autoridad y el calzado no lo usaban los esclavos. Lo que representa es que le dio la autoridad al hijo para volverlo a restituir como su hijo que era en la casa. Él le dijo, no, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos siervos o de estos criados que tú tienes. Pero él, ¿qué le dijo? No le dijo nada, solo lo abrazó, lo amó y le restituyó todo. Aleluya, esa es la misericordia de Dios. ¿Qué enseñó Jesús sobre la misericordia de Dios? El buen samaritano. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Llega un hombre, un escriba le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Él le dice, ¿qué está escrito? Y el escriba, que sabía mucho, le dice, amarás a Jehová tu Dios, le recita el Shema, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, ve y hazlo. Pero para justificarse, para justificarse, entonces él le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le ilustró de esta manera. Hubo un hombre que iba de Jerusalén a Jericó y que en su camino cayó en manos de asaltadores, de ladrones, y lo dejaron ahí medio herido, sin ropa, golpeado, como éramos tú y yo. Y luego llega y pasa un sacerdote, pero pasa por el otro lado y se hace el que no lo ve, pero se hace el que no y sigue. Luego pasa un levita y sigue. Lo que a mí me llama la atención es que un sacerdote cumplía, hacía sus rituales, hacía sus cosas, iba a la casa de Dios, y un levita servía en el santuario, en la casa de Dios. Pero solo de apariencia y de rituales hacían estas cosas, pues habían dejado el amor y la misericordia. Y esto se lo reprochó el mismo Jesús a los fariseos. Les dijo, has dejado lo más importante, que es la justicia, la misericordia, y dice la fe, pero en realidad fidelidad, que dejaron de Dios. Aleluya, ¿me están entendiendo? Quería justificarse, escuche. Luego Jesús le dice, luego pasa un samaritano y cuando lo ve, lo que hace es cogerlo, ayudarle, vendarlo, llevarlo a un mesón y darle todo el cuidado, y después decirle al que lo cuidó, cuídamele, yo luego vuelvo, y si algo gastas de más, yo lo repondré. Amén. Dice Jesús, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el fariseo o escriba le responde, el que usó de misericordia con él. Diga misericordia. Amén. Así que Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo.
Santo Dios. Los fariseos solo consideraban que el prójimo en ese tiempo era otro fariseo. Por eso Dios le lleva más que una cultura, más que ritualismo, y le pone un samaritano que eran despreciados por los judíos en ese tiempo por cuestiones culturales, de ética, porque se habían mezclado y habían, como decir, traicionado el judaísmo. El prójimo es aquel, escuche, el prójimo es aquel que hace bien a los demás sin importar quién sea. Amén. Y ese prójimo que sin importar tu condición, ese buen samaritano, ¿quién era? Que vino a tu vida una vez, cuando todos te dejaron, cuando estabas más golpeado espiritualmente, herido y apaleado por el mundo, ese buen samaritano se llama Jesús. Aleluya. Jesús es el buen samaritano que vino a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Amén. Amén. Ahora yo pregunto, ¿en realidad hemos probado la gran bondad y misericordia del Señor? Dígame si sí o no. ¿Hemos probado la gran bondad y misericordia de Dios? ¿Estamos realmente agradecidos con Dios? ¿Sí o no? ¿Sabía que usted está gozando de una misericordia tremenda, como ahorita orábamos? Si usted se pone a ver, por ejemplo, en los países, unos de los orientales, hay ahora una temperatura tremenda en frío. Igualmente en Estados Unidos y en otros, pero aquí usted ve que estamos en invierno y en vez de tener ese frío tan tremendo, que si podemos ver el frío y el invierno, lo podíamos ver como un tipo de juicio, mas sin embargo hay misericordia. Pero aquí tú ves que sale el sol, tú ves que llueve, y de verdad, en realidad, en vez de quejarnos, ¿estamos agradeciendo a Dios por eso? Aleluya. Nos damos cuenta en realidad la misericordia de Dios. Dios, dice la Biblia que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Aleluya. Vemos la misericordia en la salida del sol, vemos la misericordia en la lluvia y vemos la misericordia sobre este pueblo. Gloria a Dios. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:22 en adelante, por si lo quiere buscar. Escuche, aquel que entiende en su corazón la gran misericordia del Señor es como un vaso que rebosa su amor hacia el prójimo. El hijo pródigo tuvo que pasar ese proceso, pero luego cuando volvió al Padre, entendió en su corazón de la misericordia del Padre, tanto así que dijo: Señor, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un criado. Pero el Padre lo amó. Aleluya. El verdadero amor no hace daño al prójimo, y el que ama al prójimo ha cumplido. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Así que este levita y este sacerdote eran cumplidores de ritos y demás, pero todo ahora se basa en el amor, porque en el cumplimiento del amor se basa el cumplimiento de toda la palabra. Amén. Y Cristo vino a cumplir toda la ley, muriendo en esa cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Amén. Aleluya. Primera de Juan 3, versículo 11. Búsquenlo. Primera de Juan 3, versículo 11. A ver qué dice. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo que representa es que así mismo fue Jesús. Jesús vino a lo suyo y los suyos, que eran sus hermanos judíos, no lo recibieron, sino que fue muerto, pero Él murió por amor. Amén. Así que ahora quiero que veamos y estudiemos dos actitudes
de los hijos de Dios. Y vamos a Génesis 4, Génesis capítulo 4. Amén. Está ahí entre el primer librito, las primeras hojitas. ¿Lo tienen? Génesis 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ¿qué? Diga, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es del pecado, ¿no? Versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos ¿a dónde? Al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a estudiar un poquitico, porque tampoco vamos a profundizar mucho, la palabra donde dice, el versículo 5 donde dice: y se ensañó. Esa palabra ensañó en el hebreo es jará, que significa brillar o calentarse, arder de cólera, celo o enfurecer, enojarse. Diga enojó, diga enojó. Vamos al versículo 8, dice que él salgamos al campo, ¿no? ¿Escuchó cuando él dijo salgamos al campo? Ok, quédese con estos pequeños detalles. Yo esto no se lo hago repetir por manipularlos, sino para que cuando usted repita es porque ahí va la revelación y para que usted se quede con esto, para que tome estos detalles. Amén. Escuche, Caín es aquel que arde de envidia contra su hermano, que le aborrece en su corazón y fuera de la presencia, o sea, en el campo, lo mata. Supuestamente fuera de la presencia, porque Dios es omnipotente, omnipresente, pero él fue a llevarlo en el campo y en el campo lo mató, fuera de la presencia de Dios, entre comillas. Es el espíritu religioso que obra y hace. ¿Se acuerdan los levitas y el fariseo? Obra y hace, pero que le falta amor al prójimo. Ese es el espíritu de Caín. Es aquel que desecha a su hermano, como desecharon a Cristo los religiosos. Pregunta, versículo 9: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ven el desprecio que le hizo? Justificando su crimen. ¿Se acuerda lo que hizo el escriba cuando le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Escuche, ahora vamos a hablar de Abel. Hablamos de Caín y lo que representa Caín. Ahora vamos a ver a Abel. Abel es aquel que se preocupa por agradar a su Dios, el cual se da completamente a su Creador, trayendo su propia vida y su corazón. Dice la Biblia que él trajo de lo mejor de sus ovejas, de la más gorda, y una ofrenda en ese tiempo era sacrificar al animal y hacer que toda la sangre se derramara, lo cual representa a Abel. Pero más que representar a Abel, esa oveja era la oveja que fue llevada delante de sus trasquiladores, que enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién era?
Jesús, según Isaías. Aquel que fue, como dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como de él escondimos el rostro y le menospreciamos y no lo estimamos. Eso es lo que representa. Aleluya. Caín también representa a Cristo al ser traicionado por sus hermanos. Y la sangre de Abel, dice el versículo 10, que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Aleluya. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Por tanto, si ahora nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el pacto de Cristo, reconociendo que Él murió y resucitó por nosotros, por cuanto murió uno por todos, luego todos murieron, para que los que ahora viven, o sea nosotros, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Aleluya. Así que ¿somos Caín o somos Abel? Somos Abel, que venimos trayendo no solo una ofrenda de una oveja, sino todo el corazón y toda la vida, porque en la sangre estaba la vida. Amén. Es una pregunta y respóndase usted. ¿Somos Caín o somos Abel? Aleluya. Estas son dos actitudes de los hijos de Dios. Adoradores, somos todos. Los dos ofrendaron, eso está claro. Los dos vinieron a ofrendar, pero vemos que Caín se enoja contra su hermano. Gloria a Dios. La sangre de Cristo habla de la misericordia de Dios que limpia nuestros pecados y nos hace justos delante de Él por la fe y el arrepentimiento genuino. Dígale arrepentimiento. Amén. En hebreo la palabra arrepentimiento viene de una palabra que se dice chup, que significa volverse, arrepentirse, alejarse del pecado, enderezar, huir o convertir. Y de ahí viene la palabra chup, viene la palabra techuvá, que es muy conocida en los judíos y en el pueblo de Dios, porque el techuvá significaba retorna a Dios. Se decían has pecado, retorna a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y en el griego se usa la palabra metanoia, que es compusión, reversión, arrepentirse. De ahí otra palabra, metanoeo, que es sentir confusión o pensar diferente. ¿Has escuchado o no? Cambiar de mente, pero también sentir esa confusión de verdad, un arrepentimiento genuino de Dios. Por tanto, concluimos que un hijo de Dios vive en continuo arrepentimiento, que es volverse, retornarse a Dios. Amén. Aleluya. ¿Estamos viviendo en arrepentimiento continuo? ¿O sabemos que hay pecado en la vida y no hemos retornado? ¿Cuándo vamos a corregir ese pecado? Vamos a los pies de Cristo a entregarle ese pecado. Amén. Caín nunca volvió a Dios, sino que fue un errante lejos de Dios, un aborrecedor de sus hermanos. Vamos a Génesis 4, estamos. Leamos, yo quiero que leamos el versículo 23. Dice: y dijo Lamec, que fue uno de los hijos de Caín, a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad, ¿cuántas? 70 veces 7 lo será. ¿Le recuerda a usted algo? Mientras Lamec dice y habla y instituye sobre la venganza de que será vengado 7 veces 7, viene Cristo, la misericordia revelada de Dios, y dice: ¿cuántas veces he de perdonar?, le pregunta Cristo. Y él le dice: no te digo 1 o 7, no, sino 70 veces 7. Aleluya. Ese es Cristo y esa es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a Lucas 15,
Vamos a Lucas 15, versículo 11. Comprueben en sus Biblias, muchachos, que estamos en un estudio. Lo tenemos, Lucas 15, versículo 11. ¿Cómo llama? Parábola del hijo pródigo. Amén. Vamos a leerla. Dice, parábola del hijo perdido, pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Está hablando Jesús en la parábola. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Cuando dice volviendo en sí, otras traducciones dicen que comprendiendo lo tonto que fue o entrando en razón, se volvió al padre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, ¿qué? Estaba trabajando en el campo. Aquí no lo dice trabajando, pero estaba en ello. Trabajando en el campo. ¿En dónde? En el campo. ¿Se acuerda lo que les hice repetir antes? Con Abel, ¿y dónde fue a llevar a Caín? A Caín, Abel. Al campo, ok. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? ¿Se acuerda lo que hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Se enojó, se ensañó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que, ¿se acuerda de los fariseos y los levitas? Servían, hacían, sigamos, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Se acuerda cuando se justificaban? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Habíamos hablado que el hijo pródigo fue independiente del padre, ¿sí o no? Que lo desechó, que fue egoísta y despreció la presencia de Dios. Cogió sus bienes y hizo lo que quiso. Así fue Caín.
Se fue del Padre y fue errante, dice la Biblia, si se lee completo Génesis 4. Pero volvió en sí el hijo pródigo arrepentido y comprendió la misericordia del Padre. Aprendió a valorar su persona y a gozarse en su presencia. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Tuvo que pasar ese proceso el hijo pródigo para ahora valorar la presencia del Padre, cosa que el hermano vivía allí, pero estaba por allá en el campo trabajando. Lejos, el campo lo vemos como lejos de la presencia. Lo interpretamos ahora así. ¿Se acuerda Caín? Fuera y fue y lo mató. Ahora el hijo está por allá trabajando, haciendo para el Padre, para producir, para lograr sus propias cosas. Dice el versículo 25 que él trabajaba y hacía, que eso representa, escuche, al religioso que hace, pero que le falta amor por el prójimo. Recuerda a Caín, estamos haciendo un contraste. Versículo 28 dice que él se enojó y en su enojo despreció estar en la presencia del Padre. El Padre le tuvo que decir, rogar, hijo, entra, pero él se enojó porque sentía algo en su corazón contra su hermano. ¿Cómo está nuestro corazón ahora? Dios examine el corazón de cada uno, porque cuando uno entra contra una persona es porque hay algo en el corazón. Y luego uno encima se justifica como no debe justificarse. Por tanto, por eso empecé de esa manera, de que podría justificarme aún con la palabra por las oposiciones, pero a mí me justifica Dios y Cristo, la sangre y la cruz. Amén. ¿Quién te justifica a ti? ¿Tu propia venganza, Caín? ¿O quieres que te justifique la muerte de Cristo? Amén. Aleluya. Versículo 29, por eso le recalqué que él dice, te sirvo. Dice, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Como hablamos, cumple, se cree recto, pero en realidad es egoísta, porque le dice, tú nunca me has dado para regocijarme con mis amigos. ¿Por qué no se regocijaba mejor con el Padre? ¿No será que ella no valoraba la presencia del Padre? ¿Ah? Amén. Desprecia a sus hermanos. Versículo 30, vamos a ver qué dice. Pero cuando vino ¿qué? Tu hijo. En vez de decir, mi hermano, dijo, tu hijo, menospreciando a su hermano. Aleluya. Él no valoraba la presencia de Dios y prefería estar en el campo confiado en sus propias obras y su propia justicia. Todo esto que he hablado podemos decir que fue a manera de introducción. Imagínate. Pero la conclusión es cortita. Que Dios imparta su espíritu de misericordia a través de su palabra. Y si alguien tiene algo en su corazón contra su hermano, no lo exprese justificándose. Vaya a la cruz de Cristo como hablamos, Señor, perdóname, pero también perdónalos porque no saben lo que hacen. Están en oposición contra ti, Padre, perdóname, perdónalo, pero no sabe lo que hace. Porque hay cosas que no edifican al pueblo. Aleluya. Amén. Ahora pregunto, ¿cuál es nuestra condición hoy? ¿La de Caín o la de Abel? ¿La del pródigo o la de su hermano? Conclusión, Lucas, ¿estamos en Lucas? ¿Sí, no? Lucas 6, 27, vamos más atrás, Lucas 6, versículo 27. Perdón, sí, Lucas 6. Lucas 6, versículo 35, vamos a leer. Versículo 35, ¿lo tenemos? ¿Cómo es el título? La regla de oro, ¿no? Pero vamos a leer estos dos versículos, luego leemos todos. Dice 35,
Leámoslo todo. Amad pues a vuestros ¿qué? Enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Recuerda, por eso leí tanta esa introducción de que yo iba y vi esas personas que estaban por ahí haciendo lo malo, pero más sin embargo Dios hace llover sobre justos e injustos y su sol lo hace salir sobre buenos y malos. ¿Ha retirado Dios la misericordia de nosotros? Pero como Él es justo, también hay vasos para ira. Pero nosotros, este mensaje por eso le titulé Vasos de misericordia reflejando al Padre. Aquella misericordia de la que estamos hablando, que se reflejó en Cristo, se fue impartida a nosotros, ahora la debemos reflejar como hijos del Altísimo y ser benignos con el prójimo. Amén. ¿Estamos aquí o no? Gloria a Dios. Escuche, ¿se acuerda el becerro que mató el padre del hijo pródigo para celebrar? Escuche, Cristo es el becerro que mató el padre para reconciliar a su hijo perdido consigo. Aleluya. ¿Se acuerda la oveja que mató a Abel? ¿A quién también representaba? A Cristo. Cristo es el primogénito de las ovejas de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel y es el sello del nuevo pacto de Dios para con sus hijos. Estamos concluyendo. Pregunta, o mejor dicho, escuche, si tienes algo contra tu hermano y vas a dar tu ofrenda hoy, ve primero y reconcíliate con él, dice la Biblia. ¿Sí o no? Dios nos examine. ¿Tenemos el espíritu de Caín o el espíritu de Cristo? Dios nos revele su gran amor y misericordia con el fin de amarle más y valorar su presencia. Hay dos actitudes de hijos, uno que hace por ritualismo, recuerden, los dos ofrendaron, Caín y Abel, pero Abel llevaba su corazón, su vida. Amén. Dios nos haga adoradores que reflejemos al Padre, vasos de barro que rebosan misericordia para con el prójimo. El espíritu y el mismo sentir de Cristo. ¿Se acuerda? Filipenses 2:5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Traigamos a Dios no solo algo, como hizo Caín, que trajo por ahí el fruto de su tierra, no solo algo. Puede traer usted mucho dinero representando para los hombres mucho. No solo algo traigamos a Dios, sino toda nuestra vida y corazón a sus pies. Porque como dije anteriormente, es fácil cantar a tus pies está el mejor lugar, gloria a Dios, lo canto y me lo sé. Pero otra cosa es traer la vida nuestra a los pies de Cristo rendida. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Cristo no busca lo suyo propio, sino que busca agradar al Padre haciendo su voluntad. Recuerda la oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad o lo que yo quiero, sino la tuya. Aleluya. Los hijos genuinos de Dios no solo piden perdón al Padre, sino que también dicen como Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es perdonador y refleja la misericordia del Padre para con otros. ¿Se acuerda del relato de Esteban? Mientras estaba siendo apedreado, dice la Biblia que cayó de rodillas y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese es el Espíritu de Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Estamos terminando, creo. A ver. ¿Cuánto nos cuesta tener misericordia? Cuando nos cuesta, escuche, tener misericordia, es síntoma de que hemos olvidado
la gran misericordia de Dios. Porque cuando usted está así, que usted le es revelada la gran misericordia de Dios, usted no le cuesta perdonar a otro. Pero cuando usted le cuesta, es porque está olvidando esa misericordia. Lo que le pasó al hermano del hijo pródigo. Estaba allí, pero no valoró la presencia de Dios. También, como ilustración, ¿recuerdan ustedes dos deudores que puso Jesús como ejemplo? Uno debía 1000 talentos y el otro 100 denarios, pero que el rey le perdonó a ambos. Y Jesús pregunta, ¿quién de estos amará más? Si uno le debía 50,000 euros y otro le debía 50 céntimos y a los dos los perdona, ¿cuál ama más? El que más se le perdonó. Y también le dice a la mujer esta, a la pecadora, cuando fue a los pies de Jesús, enjugándolo con sus cabellos, llorando y con sus lágrimas sobre sus pies. Y el fariseo que cumplía, que hacía, el religioso le dijo, si este fuera profeta, sabría quién lo toca o supiera quién es la que lo toca, que es pecadora. Pero Cristo le dice, una cosa te digo, Simón, fariseo, ven aquí. Y le pone una ilustración similar. Por tanto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Gloria a Dios, aleluya. Cuando ilustramos esa palabra que él dijo de los 100 talentos y los 1000 talentos y los 100 denarios, Cristo dice que después de que le perdonó la deuda de 1000 talentos, que era muchísimo, él sale y se encuentra uno que le debía 100 denarios y lo coge del cuello y vení para acá, págame. Y lo coge del cuello y no tiene misericordia. Y dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, le dice el que lo había perdonado, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Estamos teniendo misericordia nosotros. Hemos comprendido de corazón la gran misericordia de Cristo en la cruz. Así también hará mi Padre Celestial si no perdonáis. Eso ya es más grave. Aleluya. Dios nos ayude. Un verdadero discípulo de Cristo perdona las 24 horas del día 70 veces. Acuérdese, al día. No una, no dos, 70 veces 7, que representa, recuerde el 7, la plenitud. No solo es un número, la suma de un número que es 490, sino que es la plenitud del perdón de Dios, reflejando al Padre y perdonando al prójimo. Aleluya. Somos vasos de misericordia que reflejamos al Padre. Recordamos, Lamec enseñó a vengarse 70 veces 7, ¿recuerdan? Cristo enseña y manda a perdonar 70 veces 7, Mateo 18, 21, por si lo quiere ver. El que aborrece a su hermano es homicida y entra en amargura. Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, versículo 22. Por tanto, ama a tu enemigo, bendice y haz bien. Vamos a terminar donde estábamos. Lucas 6, versículo 27. Con esto concluimos. Lucas 6, 27. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Con esto concluimos ya. Que la palabra sea la que concluya este mensaje. Dice Cristo, ¿cómo titula? La regla de oro. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores o los incrédulos aman a los que los aman. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced no obra religiosa ni ritos, sino el amar al prójimo como el buen samaritano, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie si quiere, si no, quédese sentado. Ayúdeme a orar, no se desconcentre. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias por tu misericordia, porque tú haces salir el sol sobre buenos y malos, haces llover sobre justos e injustos. Gracias porque nos rescataste en Cristo, porque nos llamaste y hoy nos hiciste vasos de misericordia. Ahora te pedimos que por favor reflejemos al Padre. Oh Señor, que si tenemos algo en el corazón, Dios mío, no solo traigamos una ofrenda, mientras que en el corazón haya algo contra un hermano, sino que traigamos todo nuestro corazón, toda nuestra vida, y si algo tenemos en contra de otro, nos reconciliemos para vivir lo que dice la palabra y lo que dice Cristo. Por favor, Padre, examínanos, examina nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, mira si en nosotros hay camino de perversidad y guíanos, oh Dios, por el camino eterno. Jesús, tú eres el camino, la vida, la verdad. Te amamos, te queremos, glorifícate en nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.